Hola, hola, Dios bendiga a mis amados de una manera muy, pero muy especial. Nos sentimos más que bendecidos de parte de Dios porque una vez más hemos recibido la misericordia de Dios. Una mañana más, como dice su santas y bendita palabra, que cada mañana la misericordia de Dios se renueva. Y hoy es un buen día para empezar alabando al Señor, para empezar dándole gracia porque nos permitió despertar y poder meditar y poder levantar nuestras manos arriba y darle a Él toda la gloria y toda la honra. Estamos aquí para enviar una palabra de parte de Dios, una palabra de fortaleza, una palabra de aliento. Y el Espíritu Santo me llevó al Salmo 51. Salmo 51, para aquellos que se sienten que fallaron y que no hay perdón, que se sienten que cometieron una iniquidad, un error y que Dios se ha alejado. Dice la palabra del Señor, que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia como lo alcanzó el salmista, el cual dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado he sido concebido de mi madre. Wow, ¿te está entendiendo esto? Dice el verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ese salmo usted puede leerlo completo. Este salmo lo escribe David cuando hizo aquel pecado tan horrible que había pecado con aquella mujer llamada Jezabel. David en tiempo de guerra, en tiempo donde David tenía que estar en la batalla, donde David tenía que estar en la guerra, David se confió y se quedó en su palacio. Por eso es que en cada momento nosotros tenemos que procurar estar donde Dios quiere que nosotros estemos. David, en vez de estar en su casa, tenía que estar en la guerra con sus soldados, comandando al batallón, al ejército. Pero David se quedó confiado en su casa y por causa de no estar donde tenía que estar, es que se deja llevar de la carne, de la tentación y cae en pecado con aquella mujer. Y no solamente que cae en pecado con aquella mujer, sino cómo planea el asesinato de su esposo, aquel hombre llamado Urías, un hombre fiel a Dios, fiel a su rey. Y David planea todo de la forma en que va a matar a aquel hombre, a él mismo. Le da una carta para que él mismo sea que la lleve, sentenciándolo a muerte. Esto fue algo muy horrible. Yo creo que de todos los pecados y de todos los errores que cometió David, para mí, personalmente, el más horrible fue porque no solamente que se haya acostado con la esposa, sino que planeé determinadamente un asesinato y que le entregue a él mismo su carta, su sentencia de muerte. Esto fue algo muy feo, muy horrible. Alguien diría, wow, ¿cómo Dios pudo perdonar a David así, tan fácil? Cuando Saúl fue y se llevó, mató a todas las personas en Amalek, a los amalecitas, mató los animales, pero dejó al rey vivo, que era Amalek, y dejó los mejores ganados. ¿Por qué Dios perdona a David? Y David puede escribir este salmo alcanzando la misericordia de Dios y Saúl no, porque Saúl nunca quiso arrepentirse. A Saúl no le interesaba un arrepentimiento, una conexión genuina con Dios. A Saúl lo que le interesaba era quedar bien delante de los hombres. Mas David no. Mas David, cuando el profeta Natán llega
Y el profeta llega y lo corrige y le declara su iniquidad, le declara su transgresión, le declara su pecado. El rey David inmediatamente pudo reconocer que había cometido un pecado contra Dios, contra el cielo, que había fallado, que había hecho algo horrible. Inmediatamente el profeta lo reprende, porque el profeta Samuel fue y reprendió a Saúl. El profeta Samuel llegó. Saúl pensaba que el profeta no iba a llegar y se desesperó. La desesperación siempre parte del fracaso. Hacer cosas fuera del tiempo de Dios siempre nos va a traer consecuencias graves. Pero Saúl no quiso arrepentirse, no quiso humillarse delante de Dios más. Sin embargo, David, cuando llega el profeta, David sí se arrepiente, David sí reconoce. Por eso es que dice las escrituras que David tenía un corazón conforme al de Dios, porque el corazón de David era un corazón que cuando hacía algo que él sabía que no le gustaba a Dios, que hacía algo malo, él se arrepentía, se humillaba y se apartaba. En esta ocasión, David se humilló, aunque ya no había remedio porque ya Urías estaba muerto. Pero David se arrepintió y le escribe este salmo desde su corazón, declarando que David fue concebido en pecado. No se sabe en qué condición fue que David vino al mundo. Dicen algunos historiadores que por esa razón era que el padre y los hermanos de David lo despreciaban, porque David no era hijo de la esposa de Isaí. Esto dicen algunos historiadores, y por eso quizás David aquí en este salmo cita que desde el vientre de su madre, que él fue formado, que fue criado en pecado. Esto lo dicen algunos comentaristas de la palabra. El caso es que David reconoce que desde el principio él era un pecador, que desde el principio él vino a esta tierra en pecado y pidiéndole perdón a Dios, humillándose, confesó su transgresión, confesó su pecado, pero se apartó. Y por eso alcanzó la misericordia. Aquella mujer que había quedado embarazada, ese niño muere, el niño del pecado muere, pero luego Dios lo bendice. Dios bendice a David con un hijo, al cual es Salomón, aleluya, de aquella misma mujer. ¿Por qué? Porque se humilló, se arrepintió, buscó el rostro del Señor. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que se humilla y busca su rostro alcanza misericordia. Esa es la palabra, mis amados, en esta hermosa mañana. Humíllate delante de Dios. Humíllate, ves delante de la presencia del Señor. Preséntale tu transgresión. Preséntale ese error, ese pecado que tú cometiste, eso que te apartó, eso que te alejó, eso que hiciste fuera de su voluntad, fuera de su tiempo. Eso que tú sabes, solamente tú y Dios saben que tú lo hiciste. Ve delante de la presencia, ve delante de Dios y confiésalo con tu boca y apártate, porque todo el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Y hoy es un buen día para alcanzar esa misericordia genuina, esa misericordia eterna, esa misericordia que siempre está. Y Nínive, aquella ciudad, también te puedo citar este ejemplo. Aquella ciudad estaba sentenciada por Dios. Dios le dijo al profeta Jonás, ve a Nínive. Jonás no quería ir a Nínive porque Jonás conocía la misericordia de Dios, que si Nínive se arrepentía, Dios la iba a perdonar. Pero aunque quiso huir y no hacer el propósito de Dios, tuvo que ir, porque cuando Dios manda hay que obedecerle. Y aquella ciudad que era pecadora, se humilló desde los niños hasta el más grande, hasta los animales puso el rey, que no le dieran de comer, que ayunaran, y se humilló de tal manera que Dios perdonó aquella ciudad. Mire, no importa lo que usted haya cometido, no importa el pecado, no importa el error, que dijo el salmista en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esto también me acuerda al profeta Isaías, donde dice, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, pasarán a ser como blanca lana. Hay un ángel acusador, que es un ángel de la tiniebla, que ese ángel siempre te va a ministrar para acusarte y recordarte el pecado que cometiste ayer, para acusarte de ese error
que cometiste ayer, pero ese ángel acusador, repréndelo en el nombre poderoso de Jesús, porque cuando Cristo lava nuestros pecados con su sangre preciosa, cuando Cristo nos limpia con hisopo, aunque vuestros pecados hayan sido rojos como el carmesí, pasan a ser como blanca lana, y cuando Dios perdona, Dios borra y no se acuerda más de ese pecado. Levántate y resplandece en esta mañana, humíllate delante del Eterno y alcanzará la misericordia, así como la alcanzó David, así como la alcanzó Nínive, porque su misericordia se renuevan cada mañana, y hoy se renuevan la misericordia del Señor para ti. Dios le bendiga de una manera muy especial, que tengan un feliz y bendecido día lleno de la misericordia del Eterno. Amén.